tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de la Noche de las Estrellas. Es un gusto para mí presentar a Edgar Vargas Frías, que es licenciado en Química por la UNAM, además es maestro y candidato a doctor en Ciencias Bioquímicas por la misma universidad y fue ganador del premio Silvercap como la mejor tesis de maestría en el 2003. Edgar ha publicado artículos arbitrados relacionados a la investigación de suelos análogos de Marte y ha hecho estadías en el laboratorio de química y plasmas y de estudios planetarios en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es un divulgador, un muy buen divulgador, y es miembro del colectivo Borio, Comunidades de Ciencias en el Espacio. Con ellos han hecho alrededor de 50 conferencias en distintas facultades y hoy nos va a hablar sobre astrobiología y la búsqueda de la vida en Marte. Además, es colaborador y administrador de un taller de escritura creativa, Cienciorama, que pertenece a la Dirección General de Divulgación de Ciencias de la UNAM. Pues actualmente es profesor y comunicador de las ciencias en diversos espacios y pues con mucho gusto le doy la bienvenida para que venga y nos cuente sobre lo que sabe y lo que ha hecho sobre la búsqueda de la vida en Marte. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias al compañero que me invitó. Venimos, el colectivo Somos de la Ciudad de México. Regularmente siempre hacemos estos eventos en Ciudad Universitaria en la UNAM, pero por fortuna y por mucha suerte tenemos este amigo que está aquí en Aguacatlán, Puebla, y es un gusto estar aquí con todos ustedes. De hecho está mucho más chido estar aquí que estar en el ITF. Entonces, y traemos talleres que tenemos en una de las aulas que está aquí atravesando el patiocito. Los invitamos a que pasen, se van a divertir mucho, y por eso tenemos un tiro al blanco, un taller de hologramas para ver figuras en tercera dimensión, y un taller de microscopía, que está muy padre, y de hecho la compañera que sigue después de mí, yo le recomiendo muchísimo esa conferencia, que es Mujeres en el Espacio. Bueno, comencemos en materia. Entonces, yo les voy a hablar una embarradita así muy rápida, en más o menos 40 minutos, acerca de lo que es la astrobiología, a lo que se dedica, y en específico solo un punto muy importante de todo esto, que es la búsqueda de vida en Marte. Bueno, estamos en la Noche de las Estrellas, hoy es 3 de diciembre, y ahí está mi nombre. ¿Me puedes ayudar con la diapositiva? Bueno, seguramente incluso antes de que los humanos ya fueran humanos como los que estamos aquí, ya que fuéramos Homo sapiens, seguramente ya nuestros ancestros, los humanos, o las especies humanas que nos antecedieron, ya seguramente se imaginaban qué había más allá. Incluso seguramente así fue como conquistamos o exploramos nuestro planeta, ¿no? Así salieron de África, seguramente pensando qué hay más allá de ese río, qué hay más allá de ese mar. Llegaron a Asia, a Europa y posteriormente a América, ¿no? Existen ejemplos de ya más o menos hace unos 300 años antes de Cristo, o sea, unos 2500 años más o menos, de filósofos, ¿no?, que imaginaban qué pasaría no solo en el planeta Tierra, ya conocían, ya habían navegado sobre bastantes lugares del planeta, sino más allá de esto, ¿no?, eso que conocemos como el planeta Tierra. Damos un salto en el tiempo y un filósofo humanista de la Edad Media, ya prácticamente cayendo la Edad Media, hizo uno de los postulados más revolucionarios que había para la época, ¿no? Y que de hecho no lo pudimos comprobar hasta hace apenas unos 25 años, ¿no? La gran idea de que cada una de esas estrellas en realidad era un sol, y cada uno de esos soles eran sistemas planetarios como el que estamos habitando y que conocemos como el sistema solar, y que ahí probablemente había innumerables mundos con diferentes tipos de vida. Sin embargo, en ese momento, hasta ese momento solamente es una especulación filosófica. Estamos pensando nada más qué puede haber más allá del esto que llamamos planeta Tierra, que por esa época ya estábamos en la certeza de que era una esfera, ¿no?, una esfera en la que estaban los europeos conquistando por todos lados, ya estaban llegando a América, conquistando de maneras bastante agresivas eso que ahora llamamos México, Centroamérica, Sudamérica, y lo que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, desplazando todas las comunidades que ahí vivían. Sin embargo, esta exploración y estas ideas en ese momento filosóficas seguramente impulsaron muchísimas ideas y lo siguen haciendo. Adelante, vamos comenzando. O sea, siéntense adelante, no interrumpen, vamos empezando. Pero hasta ese momento, hasta la Edad Media, solo es una especulación filosófica y solamente son ideas que se le ocurren a pensadores
Newton viene hacia el año 1600 y nos describe, nos da la mecánica celeste, nos ayuda a entender cómo se mueven los planetas. Entonces, estamos pasando de lo que era la filosofía a empezar a tener cosas que ahora llamamos ciencia, prácticas. ¿Puedes avanzar por aquí? Bueno, regresar. Seguramente esto... Dame una anterior, por favor. Todo el tiempo nos estamos preguntando si hay vida en otro lugar más allá del mundo, ¿no? No solamente los ancestros de los humanos, no solamente los filósofos de hace 2500 años, no solamente los pensadores de la Edad Media, de hace más o menos 500 o 15 años, seguramente ustedes también seguramente se tiran al suelo en una noche estrellada y piensan qué diablos hay esto allá arriba y cómo voy a llegar allá un día, ¿no? Todo el mundo lo hace, todo el mundo piensa en eso. Y por eso es muy importante esta investigación, porque hemos pasado afortunadamente de las especulaciones filosóficas a cuestiones científicas prácticas y que podemos comprobar. Ahora sí. Pero, ¿qué piensas en el 2022? No me lo digan, solo pienso. Bueno, solo tenemos un ejemplo de vida, no tenemos otro ejemplo. Es la vida que está en el planeta Tierra, no conocemos otro. Ya sé que existen un montón de gentes que salen en los medios diciendo que vienen los ovnis, extraterrestres, que son monitos verdes, o que son, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Yo soy fan, y seguramente muchos de ustedes son fans y seguidores de la literatura de ciencia ficción y por supuesto de las películas de ciencia ficción y de todas estas historias de cómo vienen seres extraterrestres, seres de otros planetas, a visitarnos, a veces en buena onda, como E.T., ¿no? Así, en una onda muy de cuates o de amigos, o quizás en una onda agresiva, ¿no? Hay una novela muy famosa de hace un poco más de un siglo, H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en donde los marcianos vienen aquí a la Tierra, nos conquistan, nos ganan la guerra, y en realidad quien nos derrota, y ese es un spoiler, son los microbios, que no pueden sobrevivir a los microbios que hay aquí en la Tierra y así los derrotamos, ¿no? Los contaminamos con microbios. Tristemente hemos vivido una guerra en los últimos 2 años, no les voy a mentir, no les voy a explicar mucho eso, contra un virus, ¿no? Todo el planeta está en lucha contra un virus que ha matado a muchísima gente. Entonces no está de locos ni es especulación que los microbios, y en realidad seguramente el universo, para mí, está poblado más de microbios que de seres como nosotros. Entonces tenemos un ejemplo, únicamente y exclusivamente un ejemplo de vida que es el planeta Tierra. Claro, en la biodiversidad que ustedes se imaginan, ¿no? Virus, hongos, bacterias, humanos, gatos, perros, elefantes, cualquier cosa que ustedes ya saben por sus clases de biología que es vida, solamente lo tenemos en este planeta y solamente hemos podido comprobar que aquí está. Está hecho a base de carbono, el elemento, la letra C de la tabla periódica, si no han visto. Y seguramente, para muchos, como yo, pensamos que es el elemento que es base de la vida en todo el universo. Porque las propiedades químicas que hemos comprobado y con las cuales hemos trabajado, lo hace muy versátil y hace que forme un montón de compuestos. Hoy mismo, su ropa, sus zapatos, este micrófono, esa pantalla, tiene un montón son un montón de compuestos químicos, todos hechos a base de carbono, y tenemos diferentes materiales. Tiene la versatilidad de unirse con 4 patitas, ¿no? Los han visto eso en química básica, tiene 4 formas de enlazarse, y así puede hacer muchas cadenas de muchas formas. Las muchas formas dan las propiedades químicas y eso nos da toda la variedad de materiales que usamos. Por eso pensamos que si es el carbono la base de la vida de la Tierra, probablemente lo es en cualquier otra parte del universo. Sí, hay mucha especulación todavía acerca de otros elementos que pueden ser base de la vida en otros lugares, con otras condiciones físico-químicas. Pero lo que hemos comprobado, porque nada más tenemos un ejemplo, sí, tristemente, pues es la vida en la Tierra, con toda la diversidad que conocemos, ¿no? Podemos pasar así. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo hacia el siglo XX, ¿ok? Hace más o menos 90 años, un soviético, y no es casualidad que haya sido soviético, Alexander Ivanovich Oparin, publicó un libro que seguramente todavía ustedes ven y lo ven, la gente lo vemos en la secundaria muchísimos, porque fue una de las primeras hipótesis científicas materialistas de un posible origen de la vida en este planeta. Una posible explicación de cómo se formó el primer ser vivo y cómo pudo evolucionar químicamente. Y no es casualidad que haya sido en este país, en ese momento un país comunista, que por supuesto era totalmente materialista, alejado de muchas doctrinas religiosas, que haya publicado ahí, y de hecho no fue el único.
un británico, también de tendencias comunistas, totalmente materialistas, Haldane, también apoyaba esta idea de que probablemente, que es la idea y es la hipótesis que todavía tenemos con muchas variantes, probablemente en algún charquito o una poza de agua cayeron sustancias orgánicas, cayeron rayos o alguna forma de energía, eso generó reacciones químicas, esas reacciones químicas fueron evolucionando a lo largo de millones de años, hasta que nos dio una forma de molécula que se pudo autorreplicar, conservar sus propiedades y heredarlas. Y desde ahí pasamos de una química prebiótica, una química que podemos decir que no era vida, a un sistema que podemos llamar vivo. Estas ideas las recoge gente en un año maravilloso que fue el año de 1953. Watson y Crick, dos investigadores trabajando en el Reino Unido, en Inglaterra, descubren la estructura del ADN. Ya sabían qué moléculas y qué cosas conformaban el ADN, pero no sabían qué forma tenían y qué función específica tenía en la herencia. Hoy, bueno, en la herencia genética, hoy ya sabemos, si ustedes es dominio popular, que si quieren saber si su papá es su papá y si su mamá es su mamá, van y le sacan sangre, ¿no? O cualquier tejido de su cuerpo y ven si el ADN de sus padres se parece al de ustedes. Y así ven si son sus papás y sus mamás, ¿no es así? Y no solo ellos, sino hermanos o familiares consanguíneos. De hecho, y eso también me gusta decirlo, saben ustedes que tenemos un gran problema de asesinatos desaparecidos en México. Hoy en día las técnicas moleculares para identificar personas se basan muchísimas en la identificación de ADN. En ese año de 1953 estos dos tipos y otras personas, entre ellas a una mujer a la que le robaron el crédito de haber obtenido la primera imagen de rayos X del ADN, pues descubrieron eso, el ADN, ¿no? Y ya descubrimos cuál es la clave de la vida, lo que estábamos buscando, cómo no sabíamos hasta hace más o menos 70 años cómo es posible que yo me pareciera a mi papá, ¿qué me era mi papá que yo me parezco a él? ¿Qué es esa cosa? Bueno, esa cosa se llama ADN, es una molécula grandísima que está en todas nuestras células, ¿okay? Ese mismo año, Miller era estudiante de este señor Curie. Estos estaban en Estados Unidos y había ido a una conferencia de Haldane donde había platicado sobre las ideas de Oparin y se les ocurrió decir, oye, pues si es una especulación y todavía no lo comprobamos, yo quiero doctorarme porque así pues, ya obtengo mi título y puedo trabajar como químico, ¿por qué no lo intentamos hacer? Lo que está en esos libros, ¿por qué no lo intentamos hacer de manera experimental? Y fue la primera vez que estos señores, en estas bolas de vidrio, ese es un modelo que hicieron muchas bolas de vidrio de muchos modelos, juntaron gases que no tienen vida, que son gases, oxígeno, metano, nitrógeno, agua, todos los pusieron en estas bolas de vidrio, en estos matraces, les conectaron electrodos y metieron energía, chispas. Con esa energía empezaron a generar moléculas. Y esas moléculas, ¿qué creen? Descubrieron que podrían ser aminoácidos que están en el ADN. Y entonces tuvimos la primera prueba de lo que decía Oparin, que es decir, pasar de gases inertes, gases que no tienen vida, que no tienen nada que ver con seres vivos, a algo que probablemente tenga que ver con vida. Estamos haciendo experimentos químicos para pasar justamente eso, de química a algo biológico. ¡Wow! Fue una revolución. Y a partir de ahí se hicieron y se han hecho y se siguen haciendo un montón de experimentos, porque como saben no están compuestos de una molécula. Ustedes, yo y los seres vivos, así sea el organismo unicelular más sencillito, tiene un montón de moléculas que hacen un montón de operaciones. Somos organismos con un montón de cosas que se están trabajando en este momento. Es decir, yo para respirar están trabajando millones de células haciendo un montón de operaciones químicas y biológicas. ¿Okay? Entonces, quiero que se den cuenta de eso. Pasamos de algo biológico, de un gas inerte que puede estar aquí en este ambiente, a una molécula que puede estar en el ADN. Eso fue un gran salto. Y en eso estamos buscando todas las moléculas, todas las posibles moléculas que puedan estar relacionadas con vida. Esos son experimentos de laboratorio, se siguen haciendo en México y en muchas partes del mundo porque todavía no podemos completar ese rompecabezas y esa idea
que es pasar de lo químico a lo biológico. Hemos encontrado muchas piezas y sabemos muchos pasos, pero todavía el mapa completo o el rompecabezas completo no lo tenemos. En eso estamos. Ok, eso, lo que vimos, se llama química prebiótica, pero el título de la plática se llama astrobiología. ¿Qué es la astrobiología? Bueno, pues espero que salgan con más dudas que certezas que yo de esta plática. Por eso está en signos de interrogación. Esa es la definición que uno encuentra cuando se mete al Instituto de Astrobiología de la NASA, ¿no? Es una disciplina, de hecho es una discusión todavía filosófica, epistemológica, para eso sirven los filósofos, para decirnos cómo se estudian las cosas y qué palabras usar, para eso sirve la filosofía. Nos están diciendo a los científicos, a los químicos, a los físicos, y están discutiendo porque todavía no se ponen de acuerdo, si es una disciplina, una rama o una ciencia nueva. No lo sabemos todavía, pero sí sabemos a qué se dedica ya, que es la búsqueda del origen de la vida, como les platiqué, la distribución de la vida en el universo, y quizás el futuro de la vida en cualquier otra parte del universo. Interesante, ¿no? Esta parte es lo que nos conecta, la parte filosófica con la parte científica. Y eso ya lo estamos haciendo desde hace más o menos 60 años. Estas ideas realmente empiezan cuando la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a competir por dominar el espacio. Lo han escuchado seguramente en sus clases de historia. Más o menos hacia 1950, de hecho ya para el 53 ya estaba el mundo dividido en dos bloques, el bloque soviético y el bloque americano occidental, y tuvieron una competencia muy fuerte por dominar el espacio, no solamente por saber más, sino por a ver quién avienta bombas de guerra mejor. La astrobiología se deriva de esa pelea, de esa lucha de países, porque también es importante, no solamente desde la parte militar, sino es una parte importante científica. Primero dominar el espacio y llegar a otro lugar. En 1969, y seguramente a lo mejor no sus papás, pero sus abuelos sí, vieron por televisión que por primera vez un hombre pisaba otro cuerpo celeste y fuera luna. ¿Saben de eso, no? Y en eso estamos. ¿Cómo vamos a llegar a otro lugar? Y a ver si hay vida. Cuando llegara, pues obviamente en la luna ya sabía que no iba a haber nada, que solamente es una piedrota con un montón de polvo, y no hay árboles, y no hay nada. Pero estaban en esa lucha. Llegar a ver quién llega más rápido, porque quien domina el espacio puede dominar militarmente al mundo. Y en eso estamos todavía, ¿eh? No se ha acabado. Esta es una bonita imagen, la puse de adorno. El telescopio James Webb es el último telescopio de última generación que lo mandó la NASA este año. Está mandando unas fotos increíbles. Es un telescopio espacial, está fuera de la Tierra. Y damos la puse de adorno porque siempre es muy bonito y los invito a ver las galerías de la NASA de todas estas fotos que son maravillosas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, no solamente tenemos una discusión si es una rama, si es una ciencia, si es una disciplina. También incluso el nombre de astrobiología. Sí, astrobiología, como idea es buscar vida fuera de este planeta. Pero en realidad es un mal nombre. Astros viene de griego, estrella, bios, vida, y logos, estudio. Estudio de la vida en las estrellas. Probablemente donde nunca vamos a encontrar vida va a ser en las estrellas. Por las condiciones físicas y químicas, las altas temperaturas, presiones, es casi imposible, se los puedo afirmar. Nunca vamos a encontrar vida en una estrella. Pero sí en otros cuerpos como la Tierra, es decir, planetas rocosos con agua y una atmósfera. ¿O no? Tal vez planetas acuosos, que los hay. Pero entonces también es esa discusión si la astrobiología realmente existe o si existe una cosa llamada exobiología, que viene de exos, extraño, foráneo, exobiología, cosmobiología, de cosmos, bioastronomía, porque tal vez se parece más a la astronomía, o xenobiología. Son palabras, son términos que no se han puesto de acuerdo y no están de moda en este momento. El que pegó, pues es astrobiología, ¿no? Ese lo usa mucho en Estados Unidos y prácticamente yo lo he visto en muchas partes del mundo, en los artículos, libros o en conferencias. Se usa la palabra astrobiología, aunque sea un mal nombre, ¿no? ¿Qué hace la astrobiología? Pues aquí tengo 5 puntos importantes. Primero, tomar la vida de la Tierra como ejemplo y buscar vida como esta. No tenemos otro ejemplo. Todos los científicos es lo que hacen. Toman un ejemplo del cual conocen perfectamente bien y tratan de generalizarlo, es decir, buscar esta misma propiedad en muchos lugares, en muchas cosas.
Eso se llama generalizar. Si lo encontramos así, pues ya podemos plantear teorías y ideas generales, leyes. Como todavía no lo podemos hacer, solamente estamos en esa parte, ¿no? Así hace mucho los físicos se hacían desarrollar un montón de teorías, ¿no? Tenemos que explorar el sistema solar, eso es un punto muy importante con el que voy a hablar. Y Marte es el destino planetario más importante que tenemos, es el planeta, del cual se han mandado un montón de misiones, pero al mismo tiempo es la que ha tenido más fallas y más problemas. Obviamente queremos buscar vida más allá de la Tierra, ¿no? Y del sistema solar. El sistema solar es nuestro vecindario, son los cuates, la vecindad. Queremos salir también del sistema solar y buscar en estrellas alejadas. ¿Qué tipo de vida extraterrestre encontraremos, ¿no? Como les dije, la ciencia ficción nos puede decir pues, que pueden ser animalitos de buena onda, que van a acostar, vamos a resolver, vamos a jugar. O quizás no, pueden ser seres agresivos, ¿no? O quizás les importamos, ¿no? Y quizás ni siquiera saben que existimos, las distancias son tan grandes que ni siquiera tienen interés de conocernos o de conocer otros lugares. No lo sabemos. Esta es una pregunta. ¿Podríamos convivir en otros cuerpos celestes o comunicar, diagonal, convivir con seres ajenos a nuestro planeta? No sabemos. Les digo, soy fan de la ciencia ficción, de las películas, los libros. ¿Han visto Hombres de Negro? Sí. Pues los astronautas podrían ser hombres de negro, es decir, son los que cuidan los planetas, son los que buscan seres extraterrestres. Eso me gusta como... Para decirles que, aún siendo la película más chapa y idiota, cómica y por hacer el rato, nos puede hacer pensar muchas cosas. De hecho, hay un grupo de científicos que se dedican a la protección planetaria. ¿Qué significa eso? Que revisan todo el tiempo que está cayendo el planeta. Hay un montón de piedras, meteoritos que están cayendo y hay que revisar qué está cayendo. ¿Dónde está cayendo? Porque además se estudia para ver de qué cuerpos celestes pueden venir y qué cosas pueden tener. Y eso puede ser importante. Entonces, es interesante. Merecido, ¿no? Bueno, ¿qué profesionales se dedican a la astrobiología? No existe la carrera de astrobiología y solamente hay algunas universidades en el mundo que tienen los posgrados que se llaman así, astrobiología. En realidad, uno lo que estudia en la gran mayoría de universidades en el mundo, centros de investigación, es una carrera y hace un posgrado en esa misma carrera. Hay muy pocas que tienen un posgrado en astrobiología. La mayoría, pues, principalmente son astrónomos o astrofísicos, obviamente físicos, biólogos, químicos, biomédicos, de medicina, matemáticas, informática, por supuesto la gente que hace geología, geofísica, ellos son los que estudian los planetas, por supuesto que nos importa que estén ahí. Y aunque no lo crean, pues también gente de derecho, política, están involucrados en la investigación del espacio. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Voy a dar un poco fuerte. Entonces, hay un montón de profesionales, de gente que estudia carreras y después hace posgrados en esto mismo, que se dedican a la búsqueda de vida en otras partes del universo. No solamente son los astrónomos ni los biólogos, los físicos. Yo estudié química, estudié un posgrado en química y los químicos son los más importantes porque en realidad hacemos los análisis químicos de lo que están hechos en las atmósferas o los suelos de otros lugares del universo, que los hacemos los simulamos en el laboratorio. También hay muchos biólogos, de hecho hay médicos, por supuesto, pero en serio, en esta gráfica o en estas imágenes, sí se pone gente que lo mismo puede ser en un laboratorio, que lo mismo puede ir al campo a recoger muestras del suelo de montañas o de tierras, que puede hacer análisis de señales que vienen del espacio con los telescopios, por eso no es importante los informáticos, los matemáticos, o puede ser ingenieros diseñando estos robotcitos terminales. Se necesitan profesionales de todos los tipos, no solamente de ¿qué hacemos? Buscamos ambientes extremos en la Tierra. Les digo, no tenemos otro ejemplo, no tenemos ningún otro ejemplo de vida para estudiarlo, pero sí tenemos una gran diversidad de ambientes, con una gran diversidad de seres vivos, y esos son los que estudiamos. En el fondo marino tenemos estas cosas que son ventilas hidrotermales, que no tiene más de 50 años que las descubrimos. Y aquí alrededor hay un montón de seres microbianos y seres vivos, incluso multicelulares, que no sabíamos que existían y que podían vivir a 10.000 metros de afuera de lo que estudiamos. Estos ambientes los estudiamos porque probablemente lunas
o Europa, que es de Júpiter, o Titán, que es de Saturno, pueden tener seres vivos y pueden vivir en esos ambientes que para nosotros pueden ser extremos, es decir, vivir a altas presiones, ¿no? Sin luz solar, pero con energía geotérmica, con ausencia o casi ausencia de oxígeno. Nos dan ideas de cómo podrían ser otros mundos. Hay lugares ya un poco más amigables. Este es el río Tinto en España. Este es un modelo. De aquí se toman muestras para estudiar estos suelos y estas aguas, porque tienen muchos óxidos de hierro. La superficie de Marte tiene muchos óxidos de hierro, y aquí en estos ambientes hay seres microorganismos seres vivos que pueden vivir aquí. Entonces es importante estudiar cómo están aquí, porque probablemente lo podemos trasladar a Marte. El desierto de Atacama, que no me salió muy bien esta foto, creo que no es porque la mejor foto, es el mejor análogo a Marte. Aquí se toman muestras, es decir, hay kilos y kilos de tierra de Atacama en diferentes partes del mundo, en diferentes laboratorios, porque se estudia este desierto. Es un desierto árido, seco, casi sin materia orgánica, y tiene minerales que se parecen y se han encontrado en Marte. Por lo tanto, es un sitio que puede ser importante estudiar antes de mandar cosas a Marte. Y ahorita voy para allá, voy a contar más o menos. Hay una famosa ecuación de un señor que se llama Francis Drake. Se acaba de morir, no tiene muchos años como este señor, 1 o 2 años, o sea, tiene pocos años como este. Este señor pasó ya de la parte filosófica a un modelo matemático de civilizaciones que puede haber en el universo. Cada término representa un factor y nos da la probabilidad de encontrar una civilización. Esto se publicó más o menos en el 63-65. Ha tenido desde entonces muchísimas críticas, ya ha sido superado y ya han propuesto otros modelos. Sin embargo, ha sido importante porque nos dio una primera idea de cómo calcular cuántas posibles formas de vida puede haber en un universo. Les digo, ya se ha superado, ya hay muchísimos modelos, pero es importante que sepan que existe, que hay gente calculando eso. La habitabilidad del sistema solar. Ya les mencioné un poco de Europa, que es una luna de Júpiter. Es una luna congelada. En el exterior es una capa de hielo, es una nieve de hielo. Más o menos el grosor son 10 kilómetros, este grosor de esa capa de hielo, y abajo hay un océano. Probablemente en este océano, con grandes presiones, no sabemos si salino o no. Probablemente aquí haya seres vivos. Estamos... Claro, la pregunta es cómo voy a mandar una nave hasta esta luna que llegue y pueda perforar 10 kilómetros para poder llegar a este océano y investigar. Esa es la broma. Sin embargo, esperemos que en algún momento de este siglo podamos mandar una nave e investigar qué hay aquí. Hay otra que es también muy llamativa, que es Titán. Esta luna está en Saturno. Ya han mandado misiones. La más importante hasta la fecha, la Cassini-Huygens. Son 2 pegadas. Una era un satélite que sacaba fotografías, que seguramente son las fotografías de ahí. Descubrieron que tiene lagos de metano, ya lo sabían con los telescopios que existen en la Tierra. Y uno que es un analizador químico. Un químico. Era un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas, es decir, un aparato que puede medir gases. Y mientras iba cayendo, iba tomando muestras de los gases que existen en la atmósfera y los iba a analizar. Y esos datos los mandó al satélite, que no me acuerdo cuál es cuál es Yuri. Uno era el satélite, que no fue la cosa que estalló, y el analizador químico. Y ese analizó todos los compuestos químicos que tenía en esta atmósfera. Es la única luna que tiene una atmósfera densa, tan densa como la Tierra. Y tiene compuestos orgánicos tan importantes como el metano. Entonces, eso nos hace especular, todavía especular. Si hay seres vivos que están produciendo metano y se pueden ocupar una variedad innumerable de compuestos orgánicos que se han encontrado en esa atmósfera. De hecho, se hacen modelos en el laboratorio. Tenemos estas bolas de vidrio, son matraces, le metemos estos compuestos, le metemos energía, hacemos experimentos, a ver si podemos simular o replicar lo que ya encontramos aquí. Eso lo hacemos en Tierra. Estas dos son 2 ejemplos de cómo buscamos vida en el sistema solar. Hola, ahí está. Puedes cambiar la que sigue, por favor. Vida fuera del sistema solar.
probablemente está en eso que llamamos exoplanetas y exolunas. Giordano Bruno, como les comenté al principio de la plática, hace más o menos 500 años especuló eso, ¿no?, de manera filosófica. Cada estrella normalmente es un sol y alrededor de cada estrella puede haber innumerables mundos, ¿no? Y esa fue una gran idea, rompía con lo que llamamos el sentido común de la época y dio un avance brutal. Tristemente fue condenado a la muerte y lo quemaron en una hoguera, y pueden ver su historia en Cosmos, en la nueva temporada de Cosmos, de 2014-2015. Ahí está su historia contada de una manera maravillosa. Esa idea de que cada estrella puede ser un sol y alrededor de ese sol puede haber muchos planetas solo fue especulación más o menos hasta 1993-94, cuando se descubrió por primera vez un planeta fuera del sistema solar. Escuchen esto, 93, 94. Yo nací en el 85. ¿Cuándo nació usted? ¿Tiene su discreción? 1949. En 1949, 1950 no sabíamos que existían exoplanetas. En 1985, hace 37 años, no sabíamos que existían exoplanetas. Especulábamos, creíamos que existían, estábamos casi seguros, pero no había ninguna prueba y no había ninguna observación que nos diera la certeza de que existían los exoplanetas. Entonces, apenas hace 25 años, 28 años, descubrieron el primer exoplaneta, y hace apenas un par de años la primera exoluna, es decir, planetas y lunas que están en otros sistemas solares, que están en otros vecindarios. Y ya los podemos ver incluso a millones de años luz, ¿no? Eso es maravilloso, estamos viviendo una época maravillosa, porque lo que pensó Giordano Bruno hace 500 años, estamos viviendo la primera época en que ya lo podemos comprobar. Estamos pasando de la especulación filosófica a la comprobación científica. Y de estrellas hay miles de millones. Entonces probablemente ha de haber miles y millones de planetas que no conocemos, que son de diferentes condiciones, con un montón de cosas que necesitamos explorar y conocer. Apenas llevamos 5.000. Hay más o menos 9.000 candidatos, seguramente son exoplanetas. En un par de años seguramente esos 9.000 pasarán a 5.000, serían como 14.000. Yo cuando empecé mi trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, me interesó mucho esto, y había apenas como 1.000 exoplanetas en el 2009-2010. En realidad, en la última década fue cuando explotó, así, el descubrimiento de exoplanetas. Hay un telescopio espacial, creo que ya lo jubilaron, pero como unos 10 años, el telescopio espacial Kepler. Ese telescopio espacial era exclusivamente para buscar exoplanetas. Y llegó como a 4.000, 5.000 exoplanetas. Ya ahorita hay más telescopios espaciales que están descubriendo todo el tiempo exoplanetas. De hecho, seguramente ya no son 5.200, ya seguramente van como 2.250, ¿no? Y así todos los días se van sumando nuevos exoplanetas. Aquí está la página, pueden empezar esta, o si le ponen en Google exoplanetas, todo el tiempo hay muchas páginas que nos van dando este conteo, que en serio, cada día se están descubriendo. Y no sabemos todavía de qué están hechos, y no tenemos ni el equipo tecnológico ni la gente para estudiar todos y cada uno. Estamos en eso. La que sigue, por favor. Les estaba hablando del nuevo telescopio James Webb. Ese nuevo telescopio James Webb, que tardaron como 10 o 15 años en hacerlo y que apenas lo mandaron, ya no solamente tiene la capacidad de ver exoplanetas, de ver un planeta en otra estrella. No, ya es más poderoso, y eso a mí me emociona mucho como químico. Es tan poderoso que ya no solamente puede ver un exoplaneta, sino además ya puede analizar la composición atmosférica de ese planeta. Es decir, ustedes saben que aquí nos está rodeando una masa de aire, ¿no? Esta masa de aire es básicamente nitrógeno y oxígeno. Hay CO2, hay agua y otros gases, ¿no? Eso lo sabemos y lo podemos analizar porque estamos aquí. Pero tener un telescopio que nos permita estudiar la atmósfera de un planeta a cientos de miles de millones de años luz es una maravilla. Es decir, ya podemos saber qué rodea un planeta. Ya no solo descubrir que está un planeta ahí, sino saber que está rodeado de una atmósfera y saber qué tiene esa atmósfera. Y además, si son gases que tienen que ver con la vida. Ya podemos saber si tienen agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de oxígeno, óxido de azufre. Bueno, este está en inglés. Dióxido monóxido de carbono. O sea, ya podemos analizar todos estos gases y en qué cantidades. Y eso como químico me emociona, porque entonces ya podemos simular aquí en este planeta Tierra
atmósferas de otros planetas. Antes las especulábamos, no se me ocurría. Lo que hizo Miller, se me ocurre que tal vez le meto 2/3 partes de agua y una parte de hidrógeno, pues a ver qué sale, ¿no? Ahora voy a meter nitrógeno y monóxido de carbono y dióxido de carbono, a ver qué sale. Eso lo hacía en 1953, hace 70 años, ¿no? Hoy día ya digo, no, mira, métele agua, métele monóxido de carbono, dióxido de carbono y está circulando la atmósfera de WASP 39. Y eso ya es un hecho, esa atmósfera es real, es de un exoplaneta y si la metemos en un matraz bola, le metemos energía, podemos saber si esa atmósfera puede contener o puede soportar vida. ¡Pum! Ya avanzamos, seguimos un salto enorme. De hace 70 años que estamos especulando filosóficamente una idea que a alguien se le ocurrió a decir no, ya sabemos que tiene y podemos hacer mezclas perfectamente determinadas con gases a ver si puede tener vida ese planeta, estando a cientos de miles de millones de años luz. Eso es una maravilla y eso ustedes lo están viendo, son contemporáneos de eso. ¿Para que sí? ¿Qué gases? Bueno, pues puede haber muchos gases y necesitamos buscar una bioseñal inequívoca, una molécula que nos diga, ¿sabes qué? Si está esa molécula, seguramente hay vida. Estamos en eso. Todavía no tenemos esa molécula ni esa señal, pero ya estamos cerca de saber qué mezcla de gases o qué moléculas nos van a asegurar que hay vida. Por supuesto que ya tenemos candidatos. Agua, oxígeno, ozono, hablamos ya de metano, dióxido de carbono, son gases que sabemos que en la Tierra están relacionados con seres vivos, ¿no? Entonces están todo el tiempo están ingresando oxígeno, sacando dióxido de carbono. Las vacas todo el tiempo están contaminando de metano, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa fue la primera parte de la charla, ahora vamos a la segunda parte de la charla. También, seguramente, y eso me faltó ponerlo, desde que la humanidad es humanidad y que la civilización es civilización y que nos pudimos contar historias, hubo señores que veían un punto rojo acá en el cielo y lo veían muy distinto y muy diferente a todos los demás puntos que están allá arriba. Ese punto rojo, ustedes lo conocen, yo lo conozco como Marte, y en muchas civilizaciones tienen muchas interpretaciones, muchas relacionadas con la guerra y con la sangre. Hace más o menos 300 años, un señor tuvo un telescopio y lo dibujó de esta forma. No tengo, y también se me pasó, hace más o menos 150 años, Percival Lowell, que fue un gringo, y no me acuerdo el nombre del italiano, ya tuvieron mejores telescopios, apuntaron hacia Marte y descubrieron, o ellos creyeron descubrir, algo que llamaron canales. Y a partir de ahí especularon que Marte estaba habitado por seres vivos, además una civilización tecnológicamente avanzada, y que había vivido en Marte. Hoy en día ya tenemos fotografías más claritas, sabemos que no hay ningún ser vivo, no hay ninguna civilización, no hay canales, pero la imaginación que surgió a partir de ahí y la intención de visitar y estudiar a nuestro vecino planetario está presente y hoy día está más viva que nunca. Entonces esas son dos fotografías de cómo se veía Marte hace más o menos 300 años, cómo lo vio un señor y cómo se ve actualmente, ¿no? Y cómo cambia nuestra percepción de lo que vemos allá arriba. ¿Sí? Más o menos, esta es una comparación de la Tierra y Marte, es más pequeño, tiene menos masa, más o menos la mitad. La Tierra ya saben cómo es la Tierra. Marte es un desierto seco, árido, frío, no tiene atmósfera. La que tiene es muy débil y básicamente es de dióxido de carbono. Tiene casquetes polares y en realidad abajo de la Tierra a pocos centímetros, sobre todo en las partes polares, hay hielo, agua de hielo, ¿no? Hielo de agua, ¿no? Y se revuelve con la Tierra y eso lo llamamos permafrost y es muy importante. Más o menos aquí tengo unos datos. De hecho, está más o menos inclinado igual que la Tierra, Marte. Más o menos el día de Marte dura el mismo día de la Tierra. Sin embargo, su rotación alrededor del Sol sí es muy diferente. Es lo que para nosotros es un año, que es una vuelta al Sol. Para ellos, para Marte, darle una vuelta al Sol le toma lo que serían 2 años más o menos terrestres, ¿no? Sin embargo, probablemente este lugar hace 4.000 millones de años, o un poco más, entre 4.000 y 4.000 millones de años, probablemente tuvo una atmósfera lo suficientemente gruesa y pesada como la tenemos ahorita, y eso pudo haber hecho que hubiera agua líquida. Hay muchos rastros de que Marte tuvo agua líquida, y si tuvo agua líquida probablemente pudo soportar seres vivos.
Sin embargo, vamos a ver la historia. Continúo con la historia, ¿no? Antes de meterme en eso, tiene algunas características geológicas bastante importantes y muy padres. Tiene el volcán más alto, montaña o volcán más alto del sistema solar, el Monte Olimpo, más o menos son casi 23 kilómetros, 22,5 de alto. El Everest aquí en la Tierra, casi 9 kilómetros, o sea, prácticamente 3 veces más alto que el Monte Olimpo que el Everest. Tiene un cráter en la parte sur, un cráter de impacto, algo muy fuerte le pegó a Marte, y dejó un hoyo ahí muy grande. Es este cráter, más o menos 119 kilómetros de diámetro. Y tiene un cañón, el Valles Marineris, de más o menos 4.000 kilómetros, que casi es la longitud de Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Entonces son características geológicas que son muy importantes, que son llamativas, datos curiosos sobre Marte. ¿Puedes continuar? Más o menos, hasta ahora sabemos que Marte no tiene campo magnético, ¿no? Entonces probablemente su núcleo está congelado. El manto, ahí sí tenemos dudas, porque hace unos años mandaron una nave que puede medir sismos, y probablemente sí tiene algunos sismos muy débiles la superficie de Marte. Entonces, también pensábamos que estaba congelada el manto, esta capa intermedia entre el núcleo y la corteza. Sin embargo, tal vez no, tal vez todavía se está congelado, todavía tiene algunos movimientos y eso provoca algunos sismos. Probablemente también eso generaba en su momento mucha actividad volcánica, eso genera un montón de energía y también por eso pensamos que hace 4.500 millones de años pudo haber vida, porque si esto tenía actividad, la superficie tenía actividad, había mares, había diferencias de temperaturas, sobre todo con los volcanes, había erupciones volcánicas, ¿no? Y un montón de agua. Entonces, todavía estamos estudiando esto. Y la superficie, que ya les comenté, es un desierto árido, seco, frío, ¿no? Esta es una fotografía que tomó la misión Phoenix en 2008-2009, que es maravillosa. ¿Qué es lo que les comentaba? Llega la misión, raspa tantito con su patita y ¡pras! Este blanco es hielo, a unos pocos centímetros. Y una de las ideas que tenemos los científicos es que probablemente donde hay agua, hay vida. Todavía no sabemos, todavía no podemos investigar ese hielo. Ya le encontramos alrededor minerales, sales, son muy oxidantes. Pero ver si hay microbios ahí, ese es el punto, ¿no? A eso le llamamos permafrost, que es esta mezcla de tierra con hielo. Esto es lo que es Marte, esta es una fotografía de Marte. Estas son algunas características. Estaba un poco muy científico porque me la volé de mi presentación de mi candidatura, ¿no? Creemos que aquí hay materia orgánica, no lo hemos encontrado. Creemos que hay materia orgánica por estas características, ¿no? Un árbol constante de meteoritos, hay una preservación de moléculas, creemos que hay una preservación de moléculas orgánicas del antiguo Marte, ¿no? Hay una ausencia de actividad tectónica significativa, ¿no? Entonces hay muchas ideas para pensar que aquí tal vez no encontremos vida, porque no se ven plantas, no se ven restos, pero sí moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, recuerden, clase de química, es de lo que se han hecho todos los científicos. Ustedes, yo, los plantas, los elefantes, los hongos, los bacterias. Esa materia orgánica es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Cómo la estamos buscando? Bueno, esta es una ilustración de muchas misiones, más o menos son, ya con las últimas, llevan como unas casi 60 misiones a Marte. La gran mayoría han fracasado, más o menos, últimamente con los éxitos de los últimos 5 o 6 años la baja, pero más o menos era el 66%, 2/3 partes de las misiones que mandas a Marte fracasan. No llegan, se estrellan, se pierden, ¿no? Más o menos una tercera parte era el éxito. Actualmente ya es más o menos 50-50. En la última década ya había pocos problemas. Pero todavía en 2011 yo me acuerdo de una nave rusa que quería ir a Marte y se quedó aquí dando vueltas en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, aunque pareciera que ya es una técnica dominada mandar naves al espacio, no, todavía es peligroso, todavía nos cuesta mucho trabajo hacer los cálculos, construirlas y mandarlas. Más o menos, les digo, el 50% de las misiones a Marte han fracasado. Las de la última década ya casi todas han tenido éxito y, ahí se lo voy a decir, los gringos le llevan ventaja a todo el mundo. Ni los rusos, ni los chinos, ni los europeos han tenido tanto éxito como los gringos. Ahí sí los gringos se las llevan de calle, pero gacho, ¿no? ¿Sí? Todas estas misiones yo las divido. También aquí están un gran póster que si quieren los invito a verlo, lo tengo impreso, los invito a verlo allá en nuestros talleres.
Yo las divido en antes y después del Vikingo. Las misiones Vikingo las mandaron los gringos, los estadounidenses, en 1975 para que llegaran el 4 de julio de 1976. ¿Por qué el 4 de julio? Porque es el día de la Claro, independencia. así querían festejar su bicentenario los gringos, mandando unas naves a mar. Eso de tener ideas. Esta misión es la única, es una misión doble, el Vikingo 1 y el Vikingo 2, cada uno de cada lado del planeta, y es la única misión hasta la fecha que ha sido mandada con experimentos biológicos. Ninguna nave, ninguna misión que ha ido a otros satélites, a otros planetas, ha llevado experimentos para buscar vida. El único es el Vikingo 1 y 2. Ni siquiera el Curiosity, que lo mandaron en 2012, ni el Perseverance, que está ahorita actualmente, que llegó el año pasado a Marte, llevan experimentos biológicos. Ninguno. Llevan experimentos químicos y experimentos físicos o biofísicos, pero no llevan experimentos para ver si hay vida en Marte. El único ha sido el Vikingo. Y tuvo un éxito parcial. Tuvo unas respuestas que parecen que sí eran de seres vivos. Tomaron suelo, lo metieron en una cámara, lo calentaron y tuvo una respuesta como los modelos que hicieron aquí en la Tierra. Sin embargo, no encontraron materia orgánica, que es lo que estamos buscando los químicos. Les digo, la vida que yo creo, y todos, muchos científicos creemos, por las propiedades que tiene el carbono, está hecha a base de ese elemento. Sin embargo, no lo encontró la misión Vikingo. Y no ha sido hasta la misión Curiosity y Perseverance que sí han encontrado compuestos de carbono, pero no relacionados con vida. Entonces, dato para que pantallen a alguien, la única misión que ha llevado experimentos de tipo biológico es la misión Vikingo 1 y 2, que se mandaron hace 50 años. De hecho, por no encontrar vida, por haber sido una decepción para los políticos y para buena parte de la comunidad científica, muchos años se dejaron de mandar misiones. Y no fue hasta los 90 que mandaron este robotcito, que era más o menos como el tamaño de una patineta, el Pathfinder o Sojourner. Lo mandaron por una trampa de unos científicos. También los científicos no son tan, ¿cómo se dice? Honestos. Cayó el meteorito sí venía de Marte, pero tenía como unos cóndulos, unas figuritas en círculos, ¿no? Y unos científicos de la NASA dijeron, esos son microbios o son gusanitos que vienen de Marte. Entonces probablemente sí viene de Marte, nomás que no lo hemos encontrado. Se lo vendieron a los políticos dijeron, cámara, pues ahí te van millones, vamos a mandarnos a Marte. Entonces fue una trampa. Hoy en día sabemos que ese meteorito sí viene de Marte y esas estructuras no son biológicas. Eran estructuras geológicas y no tienen nada que ver con la vida, pero por fortuna les dieron a los científicos $1 millones y pudimos volver a mandar naves. La primera fue el Pathfinder. Y ese era un robotito más o menos del tamaño de una patineta, llevaba una camarita y un experimento. Fue el primero que tuvo la gran diferencia, la idea de hacerlo diferente al Vikingo. El Vikingo era una estación, son estaciones. Llegó la nave y se posó en un lado y no se movía. Ahí mismo hizo los experimentos, tomó suelo y hicieron los experimentos. Con querían comprobar si podían mandar algo con ruedas y poder moverlo. Ese fue el primerito. Y después, y ustedes ya saben que existe el Curiosity, y ahora, aquí no lo actualicé, le pusieron ya Perseverance, ¿no? Unos robots más o menos del tamaño de un Mini Cooper, un bocho grandote, con un brazo robótico, como con 20 cámaras, que puede hacer un montón de experimentos físicos y químicos, ¿no? Y de muchos tipos. Pero entonces la evolución fue del Vikingo en 1976, el Pathfinder en los 90s, el Spirit de Opportunity más o menos en el 2004 al 2010, el Phoenix, que fue una estación que se colocó en el Polo Norte en el 2009, 2010, el Curiosity, que fue en 2012, el InSight, fue el que detectó los primeros temblores o sismos, los martemotos en Marte. Y en 2020 se mandaron estas se querían mandar estas 3 misiones y una más. Es la misión china, que en realidad es un satélite, una estación fija y un rover, o sea, un robotito. Esta misión que tiene un nombre precioso, es algo así como miradas al cielo en chino. El nombre es un nombre maravilloso. La Perseverance, que es gringa, que prácticamente es gemela de Curiosity. Y que era de los europeos, estas son las otras misiones que se mandaron. Voy a empezar con esto.
ya para ir cerrando. 2014, un país como la India, que es un país más o menos como México, no es una potencia económica, pero tiene millones de habitantes y está en vía de desarrollo, como se dice ahora, mandó una nave a Marte. Una nave que costó incluso más barato que una película de Hollywood. Una película de Hollywood de Marvel cuesta $100 millones. Este satélite que mandaron los indios les costó más o menos $87 millones. No, menos, 74 millones de dólares. En México, para festejar nuestro bicentenario, hicieron una cosa que llamaban Estela de Luz, que está ahí en Reforma, y que es el monumento a la corrupción. Nosotros nos gastamos $87 millones en una piedrota que no sirve para nada, y no mandamos una nave más. Eso me da mucho coraje. Los Emiratos Árabes Unidos, una potencia petrolera, está arribita de Qatar, ahorita que se ve de Qatar. Ya saben que el petróleo en unos 30, 40 años no les va a dar dinero. Entonces están convirtiendo su economía a una economía de ciencia y tecnología. Y el año pasado, junto con las otras 3 misiones, la Perseverance, la China y esta, fueron las que mandaron a Marte. Ya están construyendo, ya están haciendo una agencia espacial y ya también lograron mandar una misión a Marte. Son 2 países que se podrían parecer mucho a México. En México no tenemos una agencia espacial, no podemos mandar cosas a Marte, aunque haya gente trabajando ahí. Porque la respuesta no es sencilla, es compleja. Este es Curiosity, tiene muchas cosas, y donde participamos los mexicanos, y yo me puedo asumir como ellos. Es en este ratito que se llama SAM. SAM es el analizador de muestras de Marte. Es un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masa. Es un aparato de análisis químico. Ahí el doctor Rafael Navarro colaboró con la NASA y yo y varios amigos en realidad también colaboramos porque nosotros diseñamos experimentos. De hecho, en el 2012, justo con mi tesis de maestría analizando suelos de Atacama, descubrimos que la misión Vikingo, ¿por qué la misión Vikingo no descubrió compuestos orgánicos? Y fue porque no había considerado una sal muy oxidante que se llama perclorato. Las sales de perclorato, cuando se calientan a más o menos 300 grados centígrados, descomponen la materia orgánica y cuando la descomponen la detectamos. Y entonces no falló la misión Vikingo, fallaron la gente que diseñó los experimentos de la misión Vikingo. Y en 2012 la misión Curiosity cambió eso y llevó otro tipo de experimentos. Y esa fue la prestación que hicimos los mexicanos para este robot. Perseverance se parece mucho, pero no lleva tantos análisis químicos, más que es producir oxígeno a partir de CO2. Si podemos hacer eso, podemos producir un montón de oxígeno para las futuras misiones humanas a Marte. Se parece muchísimo, va a ser un recorrido, igual va a llegar a un cráter, va a seguir el curso de un río, porque probablemente, el curso de que parece ser un río, porque probablemente hay muestras ahí de compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Compuestos orgánicos y compuestos orgánicos que tengan que ver con la vida. Esa es la gran idea con estos robots, buscar eso. ¿Sí? Esto es la misión china, también quiero hablar de eso, pero ya sabía de la misión de la India. La misión de la India y de Emiratos Árabes Unidos son satélites que están fotografiando y tomando esto que llaman percepción remota, ¿no? Sacando fotografías y análisis desde fuera del planeta, ¿no? Es prácticamente satélites. La misión china es más ambiciosa, y más ambiciosa incluso que la gringa. La misión china es un satélite que lo mismo igual saque fotografías desde fuera del planeta, una estación que haga análisis en un solo lugar, y un robot que se pueda mover alrededor de unos 3 o 4 kilómetros. Muy ambiciosa. De esta ocasión no tenemos datos, porque son chinos y los chinos, pues, cuando se les dé la gana publicarán y nos enteraremos qué hicieron. Pero los chinos están también conquistando Marte, ¿no? También están interesados en saber qué hay ahí y cómo llegar ahí, aunque no se les dé mucha publicidad. Y pues ya estoy llegando al final. Eso es lo que les hablé. En el Instituto de Ciencias Nucleares trabajamos con suelos análogos a Marte. Todavía no podemos ir a Marte, traer suelo y traerlos a los laboratorios y dárselo a los químicos y biólogos y hacer experimentos. No podemos hacer eso. Lo que hacemos, como en alguna diapositiva muy atrás les dije, es buscar sitios que de alguna forma se parezcan o sea lo más parecido a lo que tenemos en Marte, ¿no? Por supuesto, no lo hacemos a ciegas, ya con datos que tienen los robots y con lo que sabemos acá, pues buscamos esos suelos análogos, ¿no? El más importante es el desierto de Atacama en Chile,
pero también hay suelos del desierto de Mojave en Estados Unidos, de Ottawa, de la Antártida, por supuesto, y de muchos otros desiertos que pueden tener sales minerales, baja cantidad de compuestos orgánicos, baja humedad, básicamente son las tres, y usamos para hacer experimentos que sirven para enseñar las misiones que van a Marte. Entonces es un juego de ida y vuelta, ¿no? Lo que encuentran las misiones nos mandan y aquí hacemos experimentos, los mejoramos y luego los volvemos a mandar para ver qué seguimos encontrando, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? De hecho así funciona la ciencia, ¿no? Cuando nos surgen dudas, pues mejoramos los instrumentos y las cosas que hacemos. Entonces, esos son los análogos de Marte y eso es lo que en realidad hacemos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Este es nuestro gran aparato, este es el cromatógrafo de gases, aquí va el espectrómetro de masas, es una cosa acoplada, claro, es una máquina como de aquí hasta acá, es una máquina de los años 90, probablemente ya los que mandan, no probablemente, los que mandan los cromatógrafos y espectrómetros de masas que mandan las misiones, pues serán del tamaño de un microondas, son más chiquitos, ¿no? Ya es otra cosa, pero básicamente es la misma técnica y básicamente hacemos lo mismo. Obviamente usamos los mismos protocolos de temperatura, las mismas columnas de separación, trabajamos con análogos y así es como diseñamos los experimentos que se proponen en congresos y que si la gente de la NASA o de la Agencia Espacial Europea les gusta, pues ya llaman y dicen, oye, nosotros experimento, ¿cómo lo haces? ¿No? Y así empiezan las colaboraciones. Y bueno, este es el laboratorio de química de plasmas y sistemas planetarios. Y creo que ya con esta es todo. Hace más o menos 10 años había muchos amigos intentando cambiar el mundo y hoy estamos aquí. Y por supuesto, alguna duda, pregunta, comentario, reclamo, aquí estoy. Hace 10 años, el colectivo con los que estamos aquí nos reunimos por primera vez y fuimos por primera vez también a la Noche de las Estrellas en Seúl. Y ahora estamos aquí. Bueno, Edgar, pues no me resta más que entregarte este presente de parte de la universidad y de todos nosotros gracias por tus palabras. Te debo el reconocimiento, no me que te Bravo.